Deducciones por Comunidad Autónoma 2023. La declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas varía en función de la comunidad autónoma en la que residamos y, este año algunas comunidades han anunciado interesantes rebajas fiscales. A continuación, explicamos las nuevas deducciones que se aplican, y pueden resultar muy beneficiosas de cara al contribuyente. Cada una de las 17 regiones en las que se divide el ordenamiento jurídico en España cuenta con bonificaciones y deducciones particulares, que van cambiando, en mayor o menor medida, cada año. Además, para aliviar el impacto de la alta inflación en los ciudadanos, y con la mirada puesta también en la celebración de elecciones. En este 2023, algunas comunidades han rebajado su fiscalidad: Galicia, Comunitat Valenciana, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Baleares y Murcia. Aquí ofrecemos las principales deducciones autonómicas por IRPF relacionadas con la vivienda y las nuevas rebajas fiscales. Andalucía. Rebajas fiscales: se deflactarán los primeros tramos de la tarifa autonómica del IRPF en un 4,3%, y el incremento de los mínimos personales y familiares exentos en la misma proporción. Ayudas directas para las familias con rentas por debajo de los 15.000 euros a través de un cheque escolar de 100 euros por hijo escolarizado o de 150 euros de deducción por extraescolares y otras para comedores escolares. Por inversión en vivienda habitual que tenga la consideración de protegida, y por las personas jóvenes por cantidades invertidas en el alquiler de la vivienda habitual para los beneficiarios de las ayudas a viviendas protegidas Aragón. Por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual en núcleos rurales o análogos por arrendamiento de vivienda habitual vinculado a determinadas operaciones de dación en pago por arrendamiento de vivienda social, deducción del arrendador. Por adquisición de vivienda habitual por víctimas del terrorismo Principado de Asturias. Por adquisición o adecuación de la vivienda habitual para contribuyentes con discapacidad. Por arrendamiento de vivienda habitual. Por inversión en vivienda habitual que tenga la consideración de protegida. Por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual en zonas rurales en riesgo de despoblación para contribuyentes de hasta 35 años, familias numerosas y monoparentales. Por adquisición o adecuación de la vivienda habitual para contribuyentes con los que convivan sus cónyuges, ascendientes o descendientes con discapacidad. Illes Baleares. Rebajas fiscales: complemento económico de protección para las personas desempleadas durante los meses de invierno de hasta 600 euros cada uno. Bono social térmico. Se incrementa el límite máximo de todas las bonificaciones del IRPF un 10%. Ayuda de 200 euros por alumno para afrontar gastos de educación. Devolución de las tasas universitarias a los alumnos que cursen grados y másteres habilitantes. Por determinadas inversiones de mejora de la sostenibilidad en la vivienda habitual. Por arrendamiento de vivienda en el territorio de las Illes Baleares derivado del traslado temporal de residencia por motivos laborales o a favor de determinados colectivos. Por arrendamiento de bienes inmuebles en el territorio de las Illes Baleares destinados a vivienda, deducción del arrendador. Canarias. Por inversión en vivienda habitual. Por donaciones en metálico a descendientes o adoptados menores de 35 años para la adquisición o rehabilitación de su primera vivienda habitual. Por obras de rehabilitación energética y reforma de la vivienda habitual. Por gastos en primas de seguros de crédito para cubrir impagos de rentas de arrendamientos de vivienda, deducción del arrendador. Por arrendamiento de vivienda habitual vinculado a determinadas operaciones de dación en pago. Por obras de adecuación de la vivienda habitual por personas con discapacidad. Por desarraigo por la erupción volcánica de la isla de La Palma. Por la cesión de uso temporal y gratuita de inmuebles ubicados en la isla de La Palma. Por alquiler de vivienda habitual Cantabria. Por contratos de arrendamiento de viviendas situadas en zonas de Cantabria en riesgo de despoblamiento y que constituyan o vayan a constituir la vivienda habitual del arrendatario. Deducción para el arrendador y para el arrendatario. Por obras de mejora por arrendamiento de vivienda habitual por jóvenes, mayores y personas con discapacidad. Castilla-La Mancha. Rebajas fiscales: deducción extraordinaria para compensar los efectos de la inflación por contribuyente y descendientes y para paliar los efectos negativos de la inflación en los hogares más vulnerables. Duplicar la deducción existente por las cantidades satisfechas. Por custodia de hijos e hijas menores de 3 años en centros de educación infantil. Incrementar la deducción ya existente de adquisición de libros de texto y enseñanza de idiomas. Deducción de un 20% por la inversión en la adquisición de acciones y participaciones sociales. Y por inversión en entidades de economía social. Por arrendamiento de vivienda habitual por menores de 36 años, familias numerosas, personas con discapacidad o familias monoparentales. Por adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual en zonas rurales. Por arrendamiento de vivienda habitual vinculado a determinadas operaciones de dación en pago a Castilla y León. Rebajas fiscales: deducción en medio punto del primer tramo de la escala autonómica del IRPF,
del 9,5% al 9%. Esta medida convierte a Castilla y León en la segunda comunidad autónoma con el tipo impositivo más bajo por inversión en rehabilitación de viviendas destinadas a alquiler en núcleos rurales por adquisición o rehabilitación de vivienda por jóvenes en núcleos rurales, por alquiler de vivienda habitual para jóvenes, por adquisición de vivienda de nueva construcción para residencia habitual, por inversión en instalaciones medioambientales y de adaptación a personas con discapacidad en vivienda habitual Cataluña, por rehabilitación de la vivienda habitual, por alquiler de la vivienda habitual tramo autonómico de la deducción, por inversión en vivienda habitual Extremadura, por arrendamiento de vivienda habitual, por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual para jóvenes y para víctimas del terrorismo Galicia. Rebajas fiscales, deflactación de las tarifas del IRPF en un 4,1%. Un porcentaje equivalente a la subida salarial media según la estadística de costes laborales del segundo trimestre de 2022 del Instituto Nacional de Estadística, por obras de mejora de eficiencia energética en edificios de viviendas o en viviendas unifamiliares, por adquisición y rehabilitación de viviendas en los proyectos de aldeas modelo, por alquiler de la vivienda habitual, por inversión en instalaciones de climatización y o agua caliente sanitaria que empleen energías renovables en la vivienda habitual y destinadas exclusivamente al autoconsumo. https://bit.ly/42q44 Si Comunidad de Madrid. Rebajas fiscales. En 2022 entró en vigor una nueva rebaja de 0,5 puntos porcentuales en todos los tramos de la escala autonómica. Con esta reforma, el tipo mínimo queda fijado en el 8,5% para bases liquidables hasta 12.450 euros. Como consecuencia de la subida de los precios, se ha deflactado en todos sus tramos la tarifa en un 4,1% por arrendamiento de la vivienda habitual. Región de Murcia. Rebajas fiscales. Murcia deflactará los 4 primeros tramos autonómicos del IRPF en un 4,1%, que son los de rentas inferiores a los 60.000 euros, por inversión en instalaciones de recursos energéticos renovables o dispositivos domésticos de ahorro de agua. Régimen transitorio de la deducción por inversión en vivienda habitual, por inversión en vivienda habitual por jóvenes de edad igual o inferior a 35 años. La Rioja. Por adquisición o rehabilitación de segunda vivienda en el medio rural, por inversión en vivienda habitual de jóvenes menores de 36 años, por obras de adecuación de vivienda habitual en La Rioja para personas con discapacidad, por la adquisición, construcción o rehabilitación de vivienda habitual en pequeños municipios de La Rioja, por cantidades invertidas en adquisición o construcción de vivienda habitual para jóvenes o de rehabilitación de la vivienda habitual, por arrendamiento de vivienda habitual para contribuyentes menores de 36 años. Rebajas fiscales. Se establecen nuevos tramos adaptados a la situación actual: hasta 10.000 euros, un 21%, hasta 20.000 euros, un 7,3% y 000 euro, un 2,2%, aumento del 10% la cuantía exenta de tributación a todos los ciudadanos por primera adquisición de su vivienda habitual por contribuyentes de edad igual o inferior a 35 años, por obtención de rentas derivadas de arrendamientos de vivienda, cuya renta no supera el precio de referencia de los alquileres privados de la Comunidad Valenciana, deducción del arrendador, por arrendamiento de la vivienda habitual por obras de conservación o mejora de la calidad, sostenibilidad y accesibilidad en la vivienda habitual, efectuadas en el periodo por arrendamiento de una vivienda, como consecuencia de la realización de una actividad, por cuenta propia o ajena, en distinto municipio, por obras de conservación o mejora de la calidad, sostenibilidad y accesibilidad en la vivienda habitual, efectuadas en 2014 y 2015 por cantidades destinadas a la adquisición o rehabilitación de vivienda habitual, procedentes de ayudas públicas, por adquisición de vivienda habitual por personas con discapacidad, por inversiones en instalaciones de autoconsumo de energía eléctrica o destinadas al aprovechamiento de determinadas fuentes de energía renovables en las viviendas de la Comunidad Valenciana, así como por la cuota de participación en inversiones en instalaciones colectivas donde se ubicasen las viviendas. Ahora que ya conoces las principales novedades en cada comunidad autónoma, así como lo referido a las deducciones por vivienda en todo el territorio español, conviene que valores la opción de contratar un seguro para tu casa. Los seguros de hogar Mafre te permiten contratar las coberturas que más se adaptan a ti a la hora de asegurar tu vivienda, y, además, cubren robo y hurto fuera de la misma.